Prontito entramos a nuestra Santa Cena, que es el consejo de la palabra del Señor. Un saludo a todos los colaboradores que me ven por el video y me escuchan por el internet, y a ustedes que están en esta noche aquí. Vamos a comenzar leyendo Hechos 25 y 26, libro histórico capítulo 11, versos 25 y 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, ¿no? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga cristianos. La primera vez que a ellos se les llamó cristianos fue por la forma que Pablo enseñaba. El apóstol Pablo explicaba a Cristo después de la cruz. Los apóstoles predicaban a Cristo antes de la cruz. El sistema protestante de hoy predica a Cristo antes de la cruz. El ministerio Creciendo en Gracia predica a Cristo después de la cruz. Porque Jesucristo, antes de morir, Él no hizo nada por sí. Él lo que hacía era sanando enfermos y cumpliéndole a Moisés. Él vino a cumplir la ley, estaba bajo maldición. ¿Qué podía hacer por ti si todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Quiere decir que Jesús no hizo nada por ti en los 33 años que Él vivió. Ahí Él no hizo nada por la iglesia. Cuando Él hizo algo por la iglesia fue cuando fue a la cruz, y no solo fue a la cruz, cuando resucitó. Ahí es que comienza el cristianismo. Lo que sucede es que los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos conocían a Cristo cumpliendo la ley. Él fue siervo de la circuncisión. Él lo bautizaron, Él lo presentaron. Él se hizo todo lo que se le hace a un creyente hoy en las demás denominaciones. Él obedeció la ley. De hecho, Romanos 15:8 dice que Él fue siervo de la circuncisión y cumplió la ley a cabalidad. Pero el apóstol Pablo, cuando se encontró con Él en el paraíso, pues Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, me tienes que presentar después de la cruz. Antes no me conozcan así ya. Esa es la encomienda. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo solo lo predicaba Pablo. Pedro predicaba a Jesús de Nazaret. Juan predicaba a Jesús de Nazaret, conforme a los 33 años de la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué ellos predicaban a Jesús de Nazaret? Porque eso fue lo único que conocieron. Entonces, por eso vamos a ver ahora en Hechos capítulo 20 lo que sucedió. Hechos capítulo 20. En el verso 28 en adelante. Por tanto, ahí estamos todos, ¿sí?
Este es el segundo verso que usamos de la historia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que después de mi partida el cristianismo cesa. Eso es lo que él dice aquí. Después de mi partida no hay más cristianismo. ¿Usted sabe que hoy no existen cristianos más que en el ministerio Creciendo en Gracia? Pastor, pero y todas esas ramas protestantes, católicas, todas las denominaciones, ellos son creyentes judaizantes, porque ellos le sirven a Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret vivió judío. De ahí es que ellos aprenden sus doctrinas. Por eso fue que el apóstol Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que dejemos la doctrina de Cristo? Porque la doctrina de Cristo fue bajo ley. Y si tú imitas a Jesús de Nazaret, estás en ley. ¿Y por qué yo llamo que los creyentes hoy no son cristianos? Ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. ¿Por qué podemos verificar eso? ¿Cómo podemos verificarlo? Muy fácil. En Semana Santa ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando bautizan a alguien, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando ellos le lavan los pies, hay iglesias que tienen lavado de pies, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando confiesan pobreza, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando toman la Pascua judía, la llamada Santa Cena, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Eso es judaísmo. Cuando ayunan, cuando se meten en una iglesia a ayunar, eso es judaísmo. Cuando ellos dicen que el pecado todavía está presente, eso es parte de la doctrina de Jesús de Nazaret, porque el pecado estaba presente. Cuando ellos dicen que el diablo todavía existe, eso es judaísmo. Porque Pablo presentó que Cristo cuando murió quitó el pecado del medio. Y cuando murió destruyó al diablo. Quiere decir que esto que dice Pablo aquí, cuando él dice, después de mi partida yo sé, él lo sabía. Bueno, era con él allí presente sin haber partido y él veía cómo se les reducían los creyentes. A lo último él dijo, todos me abandonaron. Entonces él dice, yo soy el que detengo por ahora el cristianismo en pie. O sea, lo mantengo en pie. Pero después de mi partida, no van a perdonar al rebaño. Él murió y se quedaron los apóstoles de Jesús de Nazaret predicando las doctrinas de Jesús de Nazaret. Y entonces el cristianismo se acabó. Pastor, entonces no, por todos estos años no había cristianismo, no, había judaísmo. Iglesias habían tampoco, habían sinagogas judías, llamadas iglesias cristianas. Usted visitaba una sinagoga, usted no visitaba una iglesia. Yo estuve muchos años en una sinagoga pensando que era una iglesia cristiana. Si usted era católico, el católico, eso es una sinagoga. Porque la misa, cada vez que se celebra una misa, eso es recordando el pecado. Cada vez que se celebra una misa. Eso es judaísmo. Yo no estoy diciendo que ellos son malos con esto, lo que estoy tratando de explicarte es, eso es muy bueno para los judíos si quieren mantenerlo, pero no para los gentiles, no para nosotros. Para nosotros venía el Cristo resucitado. Vamos a buscar a Romanos 7:4, puede haber una visita que esté teniendo ya dificultades con lo que yo estoy diciendo. Especialmente si me escucha por la radio o por televisión, de momento dice, oye, pero ¿qué es esto? ¿En qué quedamos? ¿O Jesús de Nazaret o el resucitado? Sería muy bueno leer el verso 4 de Romanos 7.
Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿para qué fue el cuerpo de Cristo? ¿Para librarte de qué? Ese es el propósito. El cuerpo de Cristo fue para librarte a ti de la ley. No es para que tú lo imites y para que le estés dando besitos a un niñito en la iglesia. No es para eso. El cuerpo de Cristo fue para librarnos de la ley. Ahora, ¿con qué fin? Vamos a seguir leyendo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, con el fin de que llevemos fruto para Dios. Parece que estamos hablando aquí de dos Cristos, ¿verdad que sí? Bueno, es que es diferente porque cuando Cristo resucitó, dejó de ser judío. ¿Quién Pablo dice que es Jesucristo? Mira lo que dice el capítulo 5 de Romanos, ahí mismito, para que usted sepa. Perdón, capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿quién? ¿Quién es Cristo el Hijo? Entonces, cuando una persona o una iglesia predica a Jesús de Nazaret, está obviando una gran verdad. Porque no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a un Dios con un cuerpo judío. Por lo tanto, viene a ser un judaizante. Y las consecuencias son terribles porque ahora mismo el hambre, la corrupción, los desórdenes de la naturaleza vienen porque por cientos y miles de años no había cristianismo. Después de todo el cristianismo solo lo predicaba Pablo. Y como Pablo desapareció, más nadie pudo predicarlo. El otro es quien le tocaba predicar el cristianismo. Quiere decir que el cristianismo volvió a salir a la luz en el 1986, cuando yo establecí el ministerio Creciendo en Gracia. Oye, es una declaración un poco atrevida, ¿verdad que sí? Pero tenemos las evidencias escritas. Y si tenemos evidencia, hay que hablar. Vamos a ver qué predicaban los apóstoles de Jesús de Nazaret. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Verso 4 en adelante. Vamos a ver lo que predicaban los apóstoles de Jesús de Nazaret. 11, verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. ¿Y por qué Pablo dice? Pablo es el que escribe esto. Pablo predicaba a Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué Pablo dice si viene alguno predicando a otro Jesús? ¿Que había otro Jesús? Pues Jesús de Nazaret. Ellos predicaban a Jesús de Nazaret. Y entonces él dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está aquí regañando a la iglesia. ¿Y quién es el que predicaba otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio? El próximo verso lo dice, el 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquellos grandes apóstoles. Los grandes apóstoles predicaban a otro Jesús. ¿A qué otro Jesús? A Jesús de Nazaret.
Ellos querían a Jesús de Nazaret y también querían al que resucitó. Querían los dos. Por eso en el verso 2, Él les advierte de un adulterio espiritual. Mira el verso 2 lo que dice, de ahí, de ese capítulo 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Un solo esposo. Vamos a Romanos 7 de nuevo para que vea por qué Él dice un solo esposo. Romanos 7, vuelva allá. Vamos al verso 1 hasta el 4, que fue el que acabamos de leer, que nos invita a ser de otro. Pablo está cogiendo una analogía tomada del matrimonio. Porque como él habla aquí de dos esposos, pues él aquí dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hello. Oye, qué bueno saber que nosotros estamos muertos al pecado y la ley ya no se puede enseñorear. Aunque vivimos, la ley no se puede enseñorear de nosotros. Porque estamos libres de esa ley. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces ahí viene el verso 4. Así también vosotros, esa es la aplicación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro marido, del que resucitó de los muertos. ¿Cuántos me siguen? Oye, esto estará claro. ¿Ah? ¿Verdad que está claro? Por eso es que él dice, yo los celo con celo de Dios. Porque yo los quise desposar con un solo marido, pero ustedes quieren los dos. Por eso cuando usted ve un retrato por ahí de Jesús de Nazaret, que las iglesias son locas con esa foto, esa iglesia está en adulterio. Pastor, entonces no podemos tener fotos de Jesús de Nazaret. No, porque ese era tu otro marido. Y después que él resucitó, nadie. Vamos a suponer que esa foto que ellos dicen que es Jesús de Nazaret, vamos a suponer que él posó para un fotógrafo con una cámara Polaroid de esa. Pero el que resucitó nadie le cogió foto. Y a ese es quien tú le sirves. Eso es igual como si tú te casaras y tuvieran una foto del otro marido y de momento tú llegas, ¿sabes? Tu marido murió y entonces de momento llega y está la foto del otro. Ahí hay dos, tienen la foto ahí, quítala o escóndela en un garaje por allá si acaso. Para que no lo recuerdes. La iglesia por 2000 años ha estado en adulterio espiritual. En adulterio. La llamada iglesia, porque eso no son iglesias, las sinagogas que se llaman iglesia han estado en adulterio con dos maridos. Fíjate lo que dice ahí en Romanos capítulo 10. Mira lo que dice el verso 8. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? El próximo verso. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
¿Usted sabe lo que hace el sistema protestante? Ellos le presentan al marido que salva. Le dice, hermano, pasen al frente los que no conocen al Señor. Di conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú te levantaste de los muertos, eres salvo, y ahí te declaran salvo. Pero entonces después te mandan al otro marido a que lo imites. Te mandan a ayunar, te mandan a imitar, te mandan a que camines como él caminó, te mandan a que si te dan aquí, pongas el otro cachete. Eso no es seguro que si tú me das aquí, yo voy a poner el otro, y lo que yo puedo hacer es que tú me des aquí y yo darte por el otro lado. No está prohibido. Hay gente que han vivido derrotados. Mire, cuando cogen a un pobre sacerdote y le hacen un voto de pobreza, es imitando a Jesús de Nazaret. Yo pago contribuciones al gobierno de Estados Unidos. Y un pastor un día me dijo, oye, José Luis, ¿por qué tú no? Como pastor, tú puedes renunciar a pagar contribuciones al gobierno. Y dije, tú no me digas que como pastor puedo hacer eso. Y me dijo, sí, ¿y qué tú hiciste? Bueno, no, yo no pago contribuciones al gobierno. Aunque a mí no me gusta esa confesión, ¿tú sabes por qué? Porque si yo doy mi voto al gobierno y yo no contribuyo en nada, ¿cómo yo me voy a sentir un buen ciudadano si yo no ayudo en nada? Yo me siento bien cuando pago contribuciones. Yo trato de no pagar, evito, ¿verdad? Usando los medios correctos que me dan las oficinas que te llenan esos papeles. Pero yo no quiero que digan, mire, usted no tiene que pagar nada. No, ¿y cómo yo me siento como ciudadano? Es como yo sentarme en esta iglesia y escuchar y canto y aprendo y me rejuvenezco con la doctrina, y cuando pasa el plato dicen, no, yo no doy. Yo me sentiría mal. Digo, a menos que no tengas, si tú no tienes, no da. Pero si tú tienes, cuando tú eres beneficiado, si tú crees en lo que tú estás haciendo, tú respaldas ese ministerio. ¿Tú no crees? ¿Seguro? Pero cuando yo fui a las oficinas para hacer las contribuciones de aquel año, a mí me dio por averiguar, le dije, oye, ¿qué es eso de que los pastores pueden evitar contribuciones? Y entonces la gente que me estaba atendiendo me dijo, oh sí, los sacerdotes, ninguno paga contribución al gobierno. La Iglesia Católica no le da nada al gobierno. Yo dije, pero ¿y cómo? Dice, bueno, porque ellos juran un voto de pobreza. Y yo dije, yo voy a confesar. Hay un pastor que puede decir, pues yo lo hago escondido, después que nadie lo sepa, déjame, firmo ahí y me libro de pagar. Pero esa confesión la ven tus ángeles. ¿No hay que yo confesar un voto de pobreza? Cuando en el Evangelio del Resucitado dice que él, siendo rico, se empobreció para con su pobreza enriquecerme, y ahora yo jurando un voto de pobreza. Pero en la doctrina de Jesús de Nazaret cabe eso. Oye, qué bueno es conocer eso, ¿verdad? El conocimiento ayuda tanto a uno. Entonces, fíjate, vamos a buscar la primera carta del anciano Juan. Primera de Juan. Y aquí se puede decir primera de Juan porque es de Juan. Mira lo que dice el capítulo 2. El capítulo 2 de primera carta de Juan. Capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como el que.
Pues si tú andas como él anduvo, tú eres un legalista, tú eres un judío. Tú no estás bajo gracia. Él se circuncidó, tú tendrías que circuncidarte. Y Gálatas 5:2 dice que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Pastor, ¿y por qué Juan invita a eso? Porque Juan era un judío y la conducta que vio fue judía. Por eso es que él dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que predicamos. ¿Y qué fueron lo que vieron sus ojos? Circuncisión, un falso evangelio para los gentiles. Quiere decir que cuando Pablo murió, se murió el cristianismo. Oye, esta es la noticia del año, que no hubo cristianismo hasta el 1986. Ay, pastor, pero yo no había pensado en eso. Yo creía que yo tenía un montón de amigos cristianos y que dejé una iglesia cristiana para venirme aquí porque aquí se predica más gracia. No, tú dejaste una sinagoga judía. A ti el Señor te sacó de judaísmo, de un falso evangelio y te trajo aquí al verdadero y auténtico evangelio de Jesucristo. Pastor, ¿y cuál es la invitación? A que salgan de ese judaísmo y vengan al cristianismo. Ay, pero yo tengo 2 tíos allá, me queda una hermana, me queda un hijo, me queda una hija. Pues a ellos Cristo no les aprovecha de nada. Por eso es que están sufriendo allí, con un diablo que los está persiguiendo. ¿Quién va a reinar en vida? Con demonios, expuesto a que se te mete un demonio, ¿cómo tú vas a reinar en vida? ¿Qué es eso? Y de hecho, fíjate, te voy a decir, cuando aquí en Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él se levantó de los muertos, eso no es para salvación de tu alma, de tu espíritu. Que si tú confiesas que Él resucitó, está hablando del segundo aspecto de la salvación. En otras versiones dice, confiesas para salud, para que andes sano, para que andes en prosperidad, para que reines en vida. No todas las veces que la Biblia dice salvación, está hablando de salvación del alma o de salvación del espíritu. Porque ya tú sabes que cuando Adán en un día trajo el pecado, el postrer Adán en otro día lo quitó. Y la gente nace salva hoy. Lo que sucede es que nacen en tiniebla y uno tiene que reconciliarlos en conocimiento. Pero tú no confiesas a Cristo para salvación de tu espíritu. No, como ya tú eres salvo en tu espíritu, tú confiesas a Cristo que resucitó para reinar en vida. Por eso es que primera carta a los Corintios 15, mira cómo habla. Primera carta a los Corintios 15. Verso 17. 15, 17. Versos que ya conocemos, pero que hay que utilizarlos para sustentar esta plática. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Y aún estáis en ¿qué? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, en los 33 años que Él vivió, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima. Mas ahora Cristo ¿qué? Quiere decir que en el verso 19 te está diciendo, si en esta vida solamente esperamos en los 33 años que Él vivió, sin resucitar, hemos perdido el tiempo. Porque en esos 33 años Él no hizo nada por la iglesia, Él no hizo nada por nadie. Lo que sucede es que engañaron al mundo. Tú no ves que Pedro fue el primer papa, eso es lo que dicen. Antes yo no lo creía, pero ahora me conviene creerlo. Pedro fue el primer papa, y entonces como fue el primer papa, ¿a quién él predicaba?
A Jesús de Nazaret, él predicaba a los 33 años. ¿A quién predican los católicos cuando te cogen un rosario y empiezan Santa María Madre y contando las cuentitas? Eso es Jesús de Nazaret, eso es judaísmo. A Colombia, a todo el mundo entero los han engañado con santitos y santitas y todos esos amuletos y escapularios y mercadería de todo eso. Eso es un engaño. Mire, eso es un crimen en pleno siglo XX, estar creyendo en esas cosas. Cuando nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Eso es un engaño. Mas ahora Cristo, ¿qué? Resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos en pecado. Por eso si resucitó, no estamos en pecado. El problema es que los protestantes dicen, oh no, Él resucitó. Y celebran la resurrección de Jesucristo en Semana Santa. Pero entonces le dice que están en pecado. ¿Y en qué quedamos? Si no resucitó, estás en pecado. Pero si resucitó, no estamos en pecado. Pero entonces ellos dicen, oh sí, Cristo resucitó, lo predican, pero no lo viven. Lo invalidan. Regresemos ahora al capítulo 2 de Primera Carta a los Corintios, ahí mismito. Oye, los que vean el programa de televisión este domingo, está en línea con esto. Capítulo 2, verso 2. Fíjate lo que Pablo se propuso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Como quien dice, yo no me propuse hablar que si los 5,000 panes, que si sobraron 12 canastas, que si 5,000 hombres, que si. Yo no me propuse hablar cuando levantó al cojo. Yo no me propuse eso porque eso lo hacemos acá nosotros confesando la palabra. Yo no me propuse predicar a Jesús de Nazaret de los 40 días que ayunó. Yo no me propuse eso. Yo me propuse predicar a Jesucristo, pero a este crucificado. Diga, después de la cruz. En otras palabras, me propuse no antes de la cruz, sino después de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde está el engaño. ¿Tú sabes lo que Moisés dijo? Moisés dijo, miren, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, asimismo Jesús de Nazaret será levantado como serpiente. Mira con lo que lo compararon con una serpiente. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús de Nazaret es una serpiente que te mata si lo imitas. Si te quedas quietecito y crees que Él resucitó, te da vida. Pero si te pones a imitar eso, métete una cruz en el cuello y ponte una sandalia o métete una cruz de esas bien pesadas. Prepárala con 2 árboles de esos y te tiras ahí. ¿Y qué vas a sacar? Te rompe los hombros. O tírate de rodillas y camina una escalera. Allá en Puerto Rico tienen una iglesia que tiene, yo no sé cuántos escalones, 200 escalones. Y tú ves esas mujeres tan beatas así, y ponen unas rodillitas. Y el hijo ayudándole, trepa a la otra, y trepa. Y allá cuando, ay, eso es una promesa que yo envié. Otros se visten con hábitos de eso. Eso es lo que produce Jesús de Nazaret. Por eso Pablo dijo, yo me propuse, pero a este crucificado. Fíjate que el embrujo de una iglesia fue por no verlo ya después de la resurrección. Búscate a Gálatas para que tú veas, Gálatas capítulo 3. El embrujo y la falsedad viene así. Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice el verso 1. Ahí estamos. Oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya
presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Y cuál fue el problema de los galatianos? Que le presentaron a Jesús de Nazaret. O sea, Pablo a principio se ganó esta iglesia por causa de una enfermedad en los ojos y no pudo viajar y se quedó allí. Y levantó esta iglesia y le presentó a Cristo después que resucitó. Pero luego llegaron los bendecidos. No le voy a llamar bendecidos a estos apóstoles. Bueno, el contexto es el capítulo 2, ¿verdad que sí? Pues mira quiénes llegaron para fascinarlos, para embrujarlos. Mira el verso 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Pedro estaba de qué? ¿Por qué? Porque predicaba a Jesús de Nazaret a los gentiles. Usted no puede predicar a Jesús de Nazaret. Usted no tiene que hacer nada en Israel buscando semillitas de olivo. Usted no tiene que cargar un rosario, ni una cruz menos. A todas las cruces también. ¿Y para qué tú quieres una cruz? ¿Para recordarlo en esa muerte? Pablo dice que ya no lo conocemos así. Y entonces mira cómo dijo que estaba de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oye, tú sabes que Bernabé fue y se encontró con Saulo de Tarso y por primera vez se llamaron cristianos, ¿verdad que sí? Pues Bernabé, mira, lo ha arrastrado aquí ahora. A Pablo lo mataron y a Bernabé lo arrastraron. Pues no hubo cristianismo, se acabó el cristianismo. Porque Bernabé y Pablo fueron los primeros cristianos. Y entonces aquí Bernabé, Pedro parece que le dijo, chico, pero ¿qué es lo que te pasa, Bernie? Bernie, ¿cómo tú te vas a dejar engañar de este tipo Pablo que mató a Esteban? Este hombre es un criminal, chico. Parece que porque así es que te cogen a ti también si te duermes. Bueno, a mí me acusan que yo predico dos Cristos. Y yo no predico dos Cristos. Pablo dice que hay dos manifestaciones. Yo lo acabo repitiendo lo que dice Pablo. Pues allí parece que Pedro le dijo, mira, olvídate de eso, mira, yo anduve con él. Es más, yo una vez hasta caminé por encima del agua. Con la sombra mía, hello, tengo señales ahora, con la sombra mía se sanan los enfermos. Y parece que Bernabé, mira lo que dice, arrastrado por la hipo, le dio hipo, mira. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hacía Pedro que obligaba a los gentiles a qué? Y tú sabes que lo logró hasta 1986. Bueno, la gente siempre ha respetado a Pedro. Hace 2 o 3 años yo pensaba que Pedro era cristiano. O que fue cristiano. Y Pedro lo que era un hipócrita. Un judaizante. Digo, eso es lo que dice Pablo. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad que no? Ay, no tengo coraje, lo dije tranquilo. Porque a Pablo no, Pablo le daba coraje. Pablo decía, ojalá se mutilen los bandidos estos. Así Pablo le daba... Tú no ves que anulaban el consejo de Dios. Oye, esto parece tan extraño, ¿verdad? Que nunca antes en la historia se había hablado así de los apóstoles, nadie lo sabía. Como que había un velo, y mire que hay teólogos que le pasan por encima a esto. Pero ellos piensan, fíjate, el error es este, ellos piensan que los apóstoles y Pablo congeniaban
No, es más, Judas fue y se ahorcó, quedaron 11, porque Matías parece, el que nombraron ahí en Hechos, parece que cogieron una botella y le dieron vuelta, al que le caiga la punta de la botella. Y después no se habló más nada de Matías. Yo una vez llegué a pensar que Pablo era el número 12. Y que ellos, pues que esos son los apóstoles de Jesús y que ellos componen una unidad y componen el cristianismo. Pero yo no sabía que los 11 predicaban a Jesús de Nazaret y Pablo predicaba a Jesús el resucitado, que es Dios sobre todas las cosas. Hello. Entonces, en el capítulo 3 dice que estos apóstoles no solo arrastraban con hipocresía, pero cogieron a estos pobres hermanos. Mira, oh Gálatas insensatos. Ustedes no son sensibles a la verdad que yo les prediqué. Yo les presenté a Cristo claramente como ya crucificado. ¿Cuál es la idea de volver entonces a Jesús de Nazaret? Si ya Él resucitó. Bueno, dice, algunas versiones dicen, ¿quién os embrujó? En inglés dice, who bewitched you? Usted sabe que la palabra bruja viene de witch. Pues dice, who bewitched you? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién los embrujó? Pues ¿quién los embrujó? ¿Quiénes? ¿Ustedes saben quiénes fueron? Los apóstoles de Jesús de Nazaret fueron los que embrujaron a esta iglesia. Por eso es que él dice que sufría dolores de parto. Mira lo que dice el verso, Gálatas 4, verso 16, mira lo que dice. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces él dice, los apóstoles, el verso 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Hello. No para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, podemos llegar a una conclusión. Yo quisiera hacer un llamado a los que vean este video. Si me está escuchando el reverendo, el obispo, el sacerdote, la misionera, el misionero, conviértanse en cristianos. Hacerle una invitación a todas las iglesias aquí en Bogotá. Mire, el apóstol quiere que ustedes sean cristianos. Que no sean cristinos, sino cristianos. Que acepten el verdadero evangelio del cristianismo, que son 14 libros. Los demás libros son de Jesús de Nazaret, porque te hablan de él, pero ese no es el verdadero evangelio. Así que tú tienes que liberar a tus niños, tienes que liberar la generación futura, tenemos que llegarle a gobiernos, tenemos que llegarle a todas las naciones, porque el cristianismo tiene que crecer. Solo el cristianismo lleva 14 años. Pablo lo comenzó, se detuvo con Pablo y luego vine yo y se me fue revelado para comenzarlo y llevo 14 años predicando cristianismo por primera vez después de Pablo. Y tú sabes que la naturaleza espera por la manifestación de los hijos de Dios, que son los cristianos. Cuando nos multipliquemos más y todas esas sinagogas cierren,
que todas esas sinagogas cierren o cambien el mensaje. Y entonces pues la naturaleza comienza a respetar y habrá nuevos gobiernos y habrá justicia, la delincuencia mengua. A Martín lo están invitando a llevar conferencias a diferentes lugares, a colegios, a lugares, a niños, a jóvenes, porque esto evita la delincuencia. Así que en esta noche yo he terminado con el calqueo antes y después de la cruz. ¿Dónde usted vive? Diga, yo vivo después. Porque el sistema todavía está detrás. El sistema está detrás de la cruz. Nosotros estamos después de la cruz. Amén. Así que bendecido con toda bendición, salúdense.